¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Génesis? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, comenzamos. Listo, chicos, comencemos. Semana número 12, tema del día de hoy, electrostática 2, chicos. Dentro de electrostática 2 vamos a ver la parte de potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Es la continuación de lo que hemos visto la semana anterior. Ahí está, potencial eléctrico y los condensadores. Antes de entender el concepto de potencial eléctrico, primero debemos definir lo que es la energía potencial eléctrica. Y más o menos ya podemos darnos una idea de a qué se refiere, ¿no? Porque ya hemos visto el tema de energía potencial ya hace varias semanas en el tema de mecánica. Recordemos que la energía en sí, es la capacidad de un cuerpo para generar trabajo, ¿cierto? Podría ser considerado, ¿no? Tiene un funcionamiento similar. Tiene un funcionamiento similar. ¿Listo? Entonces, energía viene a ser la capacidad que tiene un cuerpo, un sistema de realizar trabajo. Ahora, la energía potencial viene a ser aquella energía que depende de la posición de un cuerpo, ¿cierto? Energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica. Y la energía potencial eléctrica sería aquella energía que depende de la posición de las cargas eléctricas. Entonces, cuando yo hablo de energía potencial, estoy hablando de un trabajo realizado, ¿no? En este caso, esta energía se genera cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica Q sub cero, una carga de prueba, sin aceleración. Cuando te dicen sin aceleración, significa que es lentamente, ¿no? Desde muy lejos, donde se va a considerar que su energía potencial es prácticamente cero, y lo llevamos hasta un lugar donde hay un campo eléctrico de otra partícula con carga eléctrica Q. Entonces, cuando llevamos una partícula Q sub cero de un lugar muy lejano hasta un lugar cercano a una partícula Q, se dice que los sistemas adquieren una energía potencial eléctrica. ¿Y por qué, profesor? Porque al trasladarlo lentamente de un lugar a otro, estamos realizando trabajo. Y siempre que tú realizas trabajo sobre un cuerpo o un sistema, este sistema adquiere una energía. En este caso, adquiere una energía potencial eléctrica. Entonces acá notamos que debido a ese trabajo realizado, desde llevarlo a un lugar muy lejano hasta un lugar que es una distancia R, este par de cargas adquiere una energía potencial eléctrica. ¿Y cómo se calcula esa energía potencial eléctrica que tienen estos dos cuerpos? A través de esta pequeña fórmula. Constante de Coulomb, producto de cargas, dividido solamente entre la distancia. Solamente entre la distancia. Me imagino que la semana anterior tú has visto fórmulas que eran muy parecidas, ¿no? Pero se consideraba la distancia al cuadrado. Aquí solamente se considera la distancia, ¿no? La energía potencial eléctrica entre dos partículas cargadas es igual a la constante de Coulomb, producto de cargas, dividido entre la distancia. Y algo muy importante, chicos, algo muy, pero muy importante. Aquí sí se considera el signo de la carga. Si tú vas a reemplazar, calcular la energía potencial eléctrica, reemplázalo por favor con todo y signo de la carga. ¿Listo?
Si la carga es negativa, ponle negativo. Si la carga es positiva, ponle positivo, ¿no? Así que es muy importante aquí el signo de la carga. Observaciones. La energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de las energías potenciales eléctricas de todos los pares de partículas del sistema. Como hemos visto anteriormente, la energía potencial eléctrica depende solamente de dos cargas. Pero en un sistema yo puedo tener más de dos, ¿no? Puedo tener 3, 4, 5, 6 cargas. ¿Qué hacer cuando tengo muchas cargas? Por ejemplo, acá tengo una, dos, tres cargas, cada uno separado a una cierta distancia. Entonces, si yo quisiera la energía potencial eléctrica de este sistema, ¿qué debería hacer? Analizar de dos en dos. Y si analizo de dos en dos, me quedaría esta. La energía potencial eléctrica de todo el sistema es igual a la energía potencial eléctrica entre la carga 1 y la carga 2, más la energía potencial eléctrica entre la carga 2 y la carga 3, más la energía potencial eléctrica entre la carga 1 y la carga 3. ¿Te das cuenta que es la energía de dos en dos, de agarrado de dos en dos? ¿Listo? Y te genera tres términos, mira, tres términos. Y si tú agregases una partícula más, si tú agregas una partícula más, tendrías que sumarle, ¿no? La energía potencial eléctrica entre la carga 1 con la 4, entre la carga 2 con la 4, entre la carga 3 con la 4. ¿Te das cuenta? Solamente por agregar una sola partícula más, has agregado tres términos más. Y si agrego una partícula más, imagínate cuántos términos más agregarías. Por ese motivo, cuando te hablan de energía potencial eléctrica, se suele trabajar solamente con tres partículas a lo mucho. Normalmente, ¿eh? Pero tal vez nos sorprenden por ahí con cuatro, ¿no? Pero obviamente te van a dar algunas características para facilitarte la operación, ¿no? Por ejemplo, si es un triángulo, es posible que las cargas tengan la misma magnitud y el triángulo sea equilátero, ¿no? Como para aprovechar las distancias. Si fueran cuatro partículas, es posible que usen un cuadrado, ¿no? Entonces, a eso de esa manera facilitaría un poco tu operación. Pero no te olvides, por favor, nuevamente, cuando tú calcules de energía, se calcula con todo y signo. ¿Listo? Se debe calcular con todo y signo. Todo y signo. ¿No está? Tú reemplazas las cargas con todo y signo. ¿Correcto? Ya. ¿Qué más? Si una fuerza externa F realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladarlo sin aceleración, una partícula cargada desde una posición inicial hasta otra posición final. Es decir, yo no lo traslado de un lugar muy lejano hasta un lugar cercano, sino de un punto A hasta un punto B. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que el trabajo realizado por esta fuerza F, que debe ser la fuerza externa, la fuerza del agente externo, este trabajo genera una variación de la energía potencial. Energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Correcto? Ya está. Siempre y cuando hablemos de una fuerza externa. Una vez ya definido lo que es la energía potencial eléctrica, ya puedo definir lo que es el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es la cantidad física escalar que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Profe, ¿qué significa eso? Energía potencial eléctrica por unidad de carga. Ten en cuenta que el potencial eléctrico se asume en un punto. El potencial eléctrico depende de un punto. En un punto nada más hay potencial. Entonces, ¿qué significa que en ese punto exista potencial? Significa que en ese punto se puede generar una cierta energía potencial eléctrica dependiendo la carga que se coloque. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo de la carga que tú coloques, generas una energía. Entonces, eso es un potencial, una capacidad que se tiene para generar energía, ¿no? Entonces, el potencial es un punto donde se puede generar energía siempre y cuando tú coloques una carga Q sub 0 de prueba, ¿no? A mayor carga que tú colocas, mayor energía se va a generar, obviamente. Unidades de energía, recuerda que es el joule, unidades de carga, el coulomb, y joule sobre carga es el voltio o el volts.
que es una V. No te olvides, Q sub 0 es la carga de prueba, y cuando tú lo llevas de una posición inicial a una posición final, por ejemplo, en este punto, ahí está, posición final, entonces podemos decir que en ese punto hay un potencial porque se puede generar energía siempre y cuando coloquemos una carga Q sub 0 de prueba. Ahí está. Entonces, el potencial es la capacidad que se tiene en un punto para generar energía, siempre y cuando se coloque una carga. Chicos, hasta el momento, ¿alguna consulta? Ya hemos visto energía potencial eléctrica, hemos visto la definición de potencial eléctrico. ¿Alguna consulta que tengan? Coméntenme, por favor. Profesor, disculpe, buenos días. ¿Podría volver a la anterior diapositiva para tomarle una buena captura, por favor? No hay problema, Alexa. Ahí está. Ya, muchas gracias, profesor. Listo, no hay problema. Listo. Ya vimos la definición del potencial eléctrico, que es energía sobre carga. Pero vamos a analizar casos particulares. Bueno, y los casos particulares es cuando analizamos el potencial eléctrico para una carga puntual. Entonces, ¿qué pasaría con una carga puntual? Por ejemplo, esta carga Q positiva, ¿no? Carga positiva. Analicemos cuánto sería su potencial eléctrico o cuál sería la cantidad de potencial que generaría a cierta distancia R. ¿Cuánto sería el potencial? Entonces, se va a cumplir que el potencial eléctrico a una distancia R para una carga positiva es igual a la constante de Coulomb, la carga dividido entre la distancia. Aquí notarás que hay un signo positivo adelante. Acá debemos tener claro algo. El potencial, la energía, potencial eléctrica, se asumen el signo de las cargas eléctricas. Es decir, se reemplaza la carga con su propio signo. Ahora, aquí me están colocando ya de antemano un positivo. ¿Por qué ya me colocan un positivo? Porque estábamos asumiendo que la carga es positiva. Entonces, ¿qué trato de decirte? Te trato de decir de que el potencial tiene signo. El potencial te debe salir positivo si la carga es positiva. Te debe salir negativa si la carga es negativa. ¿Correcto? Entonces aquí ya están colocando el signo de antemano. Entonces, si ya colocas el signo adelantadamente, entonces ya a la carga no le colocas el signo. ¿Me dejo entender? Pero si no le colocas el signo adelante ya, lo colocas en la carga. ¿Listo? Recuerda, el potencial eléctrico tiene signo. Si la carga es positiva, debe ser positivo. Si la carga es negativa, debe ser negativa. ¿Listo? Ya depende cómo quieran trabajar, ¿no? Ya colocarle antes el signo o colocarle junto con la carga. Ya depende de ustedes. No hay mucha diferencia. ¿Listo? Entonces, para cargas positivas se le considera un potencial repulsivo, ¿no? ¿Por qué potencial repulsivo? Porque recordarás que la carga positiva genera un campo saliente, un campo repulsivo, un campo divergente, ¿cierto? Básicamente por el campo eléctrico. Pero, profesor, ¿qué pasaría si la carga es negativa? Si la carga es negativa, ahí está, la carga es negativa, el potencial también es negativo. Tiene la misma forma. Constante de Coulomb, la carga entre la distancia. Obviamente todo esto con signo negativo. A esto se le llama potencial atractivo. Potencial atractivo. ¿Por qué potencial atractivo? Porque recordemos que el campo eléctrico para una carga negativa es convergente. Es convergente. ¿Listo? No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Entonces, conclusión final, cuando reemplaces la carga, bueno, va a depender de qué tipo de estructura tomes. Si vas a tomar esa estructura, ya no reemplaces el signo de la carga porque ya está el signo adelante. Si no colocas el signo adelante, coloca el signo en la misma carga. ¿Correcto, chicos? Este es el potencial eléctrico para una carga puntual. Solamente para uno. Solamente para uno. Observaciones. El potencial eléctrico en un punto, debido a dos o más cargas puntuales, es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas. ¿Eh? ¿Qué pasaría si yo tengo más de una partícula cargada, no? Dos.
con dos partículas cargadas, debo calcular el potencial eléctrico en el punto P. En ese punto P. ¿Cuánto será el potencial eléctrico? Entonces, para calcular el potencial eléctrico, simplemente sumo los potenciales. El potencial eléctrico generado por la carga 1 más el potencial eléctrico de la carga 2. Listo. No te olvides, por favor, que a la hora de reemplazar o calcular los potenciales, lo calcules con todo y signo de la carga. ¿Correcto? Con todo y signo. Observación número 2. La gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia. A ver, ¿cómo está variando el potencial eléctrico en función de la distancia? ¿No? Algo creo que hemos visto en la clase anterior. ¿Te das cuenta que el potencial eléctrico es constante carga entre distancia? Entre distancia. Entonces podemos decir que el potencial y la distancia son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Y te acuerdas qué forma tenía una gráfica de unas cantidades inversamente proporcionales? Este tipo de curvatura, ¿no? Donde tienes dos asíntotas, dos discontinuidades, ¿no? ¿Listo? Creo que ya han visto eso en aritmética, ¿no? Gráficas de cantidades directas e inversamente proporcionales. Y la semana anterior también vimos un problema respecto a este tipo de gráficas, ¿no? Así que esta es la gráfica de un potencial eléctrico. Cuando es repulsivo, tiene esa forma, ¿no? Todos los valores son positivos. Pero cuando es negativo, todos sus valores son negativos. Entonces la curvatura simplemente se refleja. Potencial repulsivo, potencial atractivo. Para carga positiva y para carga negativa. Ahí tenemos. Listo. Potencial eléctrico de una corteza esférica conductora. ¿Se acuerdan que la semana anterior vimos un problema de una esfera conductora? Acá está, mira. La verdad que le mencioné que la teoría la íbamos a ver el día de hoy. No tanto la explicación o la demostración, pero sí por lo menos recordar, pues, ¿no? Tener en cuenta. Entonces tenemos una corteza esférica. Se sabe que una corteza esférica conductora, obviamente la carga está en la superficie nada más, en la superficie. Entonces, si yo analizo el potencial eléctrico para esta esfera conductora, no es lo mismo que para una carga puntual. Recuerda que la carga puntual está en un punto, aquí está en varios puntos alrededor, pero una corteza. Entonces, se va a cumplir que en los puntos interiores a la esfera y en la misma superficie, se va a cumplir que el potencial eléctrico es constante de Coulomb, la carga, dividido entre el radio de la esfera. Entonces, este es el valor que se tiene en todos los puntos interiores de la esfera, incluso en la misma corteza. Ese es el potencial eléctrico que se tiene, ¿correcto? Potencial eléctrico en los puntos interiores o en la misma corteza esférica. Es un valor constante, obviamente. Pero ¿qué pasaría cuando ya analizo en los puntos externos? Cuando ya analizo en los puntos externos, es decir, con distancias mayores al radio de la corteza, se va a cumplir que el potencial eléctrico tiene la siguiente forma, ¿no? Constante de Coulomb, la carga entre la distancia, bueno, el nuevo radio, ¿no? Entre la distancia externa o el radio externo. Lo cual es un valor variable, pues, ¿no? Aquí la distancia puede variar. En cambio, para puntos internos, siempre será la misma distancia R, que es el radio de la corteza. Entonces, podemos decir que la carga Q es la carga eléctrica de la esfera, de la corteza esférica, y R es el radio de la esfera. ¿No? Ahora, ¿qué otras conclusiones tenemos? Que debido a que el potencial eléctrico es constante, se va a cumplir que dentro, al interior de esta esfera, el campo eléctrico es cero. El campo eléctrico es cero. ¿Listo?
El campo eléctrico interior es cero. Entonces, solamente se genera campo eléctrico en el exterior. Solamente en el exterior. Entonces, eso viene a ser el potencial eléctrico de una corteza esférica conductora. Eso es lo que se va a cumplir. Existe potencial al interior y existe potencial al exterior. En el interior, el potencial es constante, constante de Coulomb, la carga entre el radio y la corteza. En el exterior, el potencial es variable, esto inversamente proporcional a la distancia. Y además, el campo eléctrico interior es prácticamente cero. Observaciones. El potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica conductora es igual al potencial eléctrico de una partícula con carga Q situada en su centro. Si te das cuenta, la estructura es similar, ¿no? Constante, la carga entre distancia al cuadrado o radio al cuadrado. Tiene prácticamente la misma estructura, pero recuerda que esa es para una carga puntual. Yo tengo acá una esfera. Pero como tiene la misma estructura, se puede hacer un equivalente, pues, ¿no? Se puede representar en vez de una corteza como si fuera una partícula. Vamos a hacer esa aproximación. Dos, el campo eléctrico en el exterior de la corteza esférica tiene dirección radial. Efectivamente, hemos visto que en el exterior existe campo y tiene forma radial, ¿no? Eso sí no cambia. Tres, en general, el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor en equilibrio electrostático, así en una superficie, así como en su superficie, es constante. 4. En general, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie. 5. La carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en su interior es nulo. Para que más o menos notemos la diferencia, ¿no? Un equilibrio, bueno, disculpa, un cuerpo en desequilibrio, las cargas en desequilibrio y las cargas en equilibrio. Equilibrio electrostático. Date cuenta que en un cuerpo en equilibrio electrostático, las partículas cargadas están uniformemente distribuidas, ¿cierto? Al estar uniformemente distribuidas, se va a cumplir lo que hemos mencionado arriba, que el campo eléctrico interior es cero, la carga interior es cero. Es decir, la carga solamente se concentra en el borde, en el exterior, en la corteza. ¿Listo? De ahí viene la explicación también, ¿no? Listo. Ahí está. Se va a cumplir que la carga es cero y el campo eléctrico es cero. En el interior. En el interior. Y en el borde, en la corteza, el potencial es constante. ¿No? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Comente, por favor. No, profesor. Listo. Ahora, ya sabemos cómo es el potencial eléctrico en un punto, pero no es lo que importa. El potencial eléctrico no hace nada. Es como en alguna oportunidad mi padre me enseñó, pues, ¿no? Mi padre es especialista en electricidad y en casa, cuando hacen algunos trabajos, obviamente de chicos, de jóvenes, nosotros somos muy curiosos. Entonces, mi papá no tuvo la mejor idea, no sé si fue la mejor, pero puedo decirlo así, de enseñarme qué es lo que ocurre con la electricidad, simplemente con el ejemplo, con la experiencia. Yo preguntaba por qué hay dos cables, y mi papá tiene la mala costumbre, lo digo ahora, la mala costumbre de trabajar con los cables de conducción en casa más que todo, sin bajar la cuchilla. Tú entenderás qué tan peligroso puede ser trabajar con electricidad sin bajar la cuchilla, ¿cierto? ¿Quién se puede, quién puede hacer eso? ¿No? ¿Quién puede tomarse esa ligereza? Mi padre lo hacía, por ejemplo. Decía, de alguna manera minimizaba eh, el cambiar un foco, el cambiar un zócalo, un tomacorriente, diciendo, no, no hay problema, yo sé lo que hago, algo así, ¿no? Como que se sentía muy confiado. Obviamente, eso nunca recomiendo. Tienes que bajar siempre la cuchilla para trabajar con mucha seguridad.
Pero él, como trabajaba algunas cosas pequeñas, y tenía experiencia, no bajaba la cuchilla, simplemente protegía lo básico. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa es eso? De niño, pues, ¿no? De niño. Y me explicaba que hay un cable rojo, un cable azul, bla, 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 bla. En su momento yo no entendía muchas cosas, pero me decía, yo le preguntaba, ¿no? Como yo veía también los dibujitos, las películas, y yo decía, oye, pero si tocas los dos cables, en el interior, ¿no? Si tocas los dos cables, es peligroso, ¿no? Y le comentaba, papá, no es peligroso estar tocando los dos cables, ¿por qué no te pasa electricidad? Y él me explicó, ¿no? Sí pasa electricidad, pero por tal motivo yo hago esto, lo hago lo otro, tú nunca lo hagas, ¿no? Y me dice, pero si de casualidad toco un cable, no me va a pasar nada. Y él, prácticamente yo siendo un niño, se puede decir que entre comillas, tal vez a otros niños les puede haber traumado, él agarró un cable con su mano, habiendo electricidad, ¿no? Agarró un cable. Y él me decía, en sus palabras, ¿no? En ese momento, cuando tú agarras un cable, solamente estás agarrando un polo. Un polo no genera nada, un pequeño cosquilleo tal vez. El problema es cuando agarras dos cables. Cuando tienes los dos cables y agarras los dos polos, ahí sí pasa electricidad, me decía. Ahí sí es muy peligroso. Pero a pesar de que él lo estaba haciendo, él me decía, tú nunca lo hagas. Yo lo hago porque yo conozco, yo tengo experiencia, yo sé lo que hago. Pero otros, tú no debes hacer. ¿Está bien? Entonces, yo con ese pequeño conocimiento vago, me quedé desde chiquito, ¿no? Ya de grande entendí algo muy importante. Efectivamente, ¿no? Un polo viene a ser un solo punto de potencial, un potencial, pero dos polos significan un voltaje, una diferencia de potencial, que es justo lo que vamos a ver ahora. Y justo debido a esa diferencia potencial se genera flujo de carga, movimiento de las cargas eléctricas. Y eso es lo que nosotros conocemos como electricidad, lo cual vamos a ver la siguiente semana, obviamente. Pero más o menos te voy explicando, ¿no? Que un punto no significa muchas cosas. Ese punto puede tener mucho valor, pero lo más importante es la diferencia de potencial, el voltaje, ¿no? A ver, José me dice, también los electricistas usan unos zapatos bien gruesos. Dicen que para que la energía pase a la Tierra. Sí, efectivamente, usan sus zapatos especiales de electricistas o zapatos de colegio, ¿no? Los zapatos clásicos de caucho. No sé si he visto esos gruesazos de caucho cuando uno compra su zapato nuevo para que no se gaste la planta. Esos zapatos. Básicamente es para hacer punto tierra. Efectivamente, ¿no? Para que toda la energía eléctrica, vamos a llamarlo así, vaya de frente a la Tierra. ¿Listo? Es una manera de aligerar la carga eléctrica, pues, ¿no? Si es que por ahí, de casualidad, tocas los dos cablecitos, ¿no? Bueno, los electricistas o los especialistas tienen sus materiales adecuados, ¿no? Usan guantes algunos, usan sus herramientas también especialistas en electricidad, pues, ¿no? Uno puede usar las herramientas normales, pero también hay herramientas especiales para electricistas, ¿no? Que están recubiertos con aislantes para poder evitar el flujo de carga eléctrica, ¿no? Entonces, básicamente, desde ahí me acuerdo el tema de potencial o voltaje, ¿no? Una cosa es verlo en la teoría y otra cosa es verlo en la práctica, ¿no? Entonces, un punto de potencial es muy importante porque ahí se puede generar energía. Muy bien, se puede generar energía. Pero cuando tengo dos puntos, la energía fluye. Así de sencillo, la energía fluye. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la diferencia de potencial o voltaje es el trabajo realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. ¿Te das cuenta ya? Hay un trabajo realizado, hay un movimiento de carga, hay energía que está fluyendo. El trabajo de una fuerza externa para trasladar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial A hasta otra posición final B equivale a una diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos. Eso significa que a mayor voltaje, mayor energía, ¿sí? Mayor voltaje, mayor energía. Tiene sentido. Por ejemplo, acá tengo un campo eléctrico homogéneo. Puede ser cualquier tipo de campo en realidad. Tenemos un campo eléctrico y tenemos una carga Q sub 0 en ese punto A. Carga positiva. Entonces, si hay una carga positiva, la fuerza eléctrica, recordemos, debe ser en la misma dirección que el campo. En la misma dirección que el campo.
¿Listo? Pero como yo quiero que la partícula se mueva lentamente, sin aceleración, recordemos, si no hay aceleración o la aceleración es cero, la fuerza resultante ¿tiene que ser qué cosa? Si la aceleración es cero, la fuerza resultante, ¿cómo debe ser? Cero también. La fuerza resultante tiene que ser cero. Y para que la fuerza resultante sea cero, tiene que ser cero, hay una fuerza a la derecha y hay una fuerza hacia la izquierda, pues, ¿no? Hay una fuerza a la derecha, hay una fuerza hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí está. La fuerza a la derecha debe ser la fuerza eléctrica y la fuerza hacia la izquierda para poder compensar y generar un movimiento sin aceleración debe ser hacia la izquierda. Debe ser hacia la izquierda. Ahí. Listo. Entonces, debido a estas dos fuerzas, la partícula se va a mover desde un punto A, donde hay una energía potencial A, y hay un potencial A, hasta un punto B, donde habrá una energía potencial B y un potencial B. Entonces, debido a ese movimiento de un punto A hasta un punto B, se va a cumplir que en ese tramo se ha generado un trabajo. El trabajo del agente externo o el trabajo de la fuerza externa es igual a la variación de la energía potencial. ¿Listo? Variación de la energía potencial. Energía potencial en B menos energía potencial en A. ¿Listo? Tal como hemos visto ya antes. Pero recordemos que esta energía potencial en A y energía potencial en B están relacionados con el potencial eléctrico. Recordemos que el potencial eléctrico es energía sobre carga. Entonces, la energía sería potencial por carga. Si tú reemplazas eso y despejas, te va a quedar lo siguiente, ¿no? Te va a quedar que el potencial en B menos potencial en A, es decir, la diferencia de potencial o el voltaje, es igual al trabajo realizado por la fuerza externa por unidad de carga. Trabajo realizado por unidad de carga. ¿Listo? Básicamente, ¿eso qué significa? Es energía transferida por cada carga transferida. Pues, ¿no? Si yo traslado mayor carga, mayor energía se va a trasladar. Listo, chicos. Ahí tenemos. Observaciones. Uno. El trabajo de la fuerza externa F no depende de la trayectoria de la carga. Solo depende de la diferencia potencial entre dos puntos. En este caso, A y B. El trabajo de la fuerza externa es igual a la carga de prueba por la diferencia potencial. Muy importante el orden, ¿no? Potencial en B menos potencial en A. Porque recuerda que el trabajo realizado es para llevar la partícula desde A hasta B. Desde A hasta B. 2. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica o el campo eléctrico es, el trabajo realizado es igual a menos Q sub 0 por potencial en B menos potencial en A. Y este es igual a menos carga de prueba por la diferencia potencial. Es decir, que tenemos dos tipos de trabajos posibles. El trabajo del agente externo y el trabajo del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica. ¿Te das cuenta que ambos son similares? Solamente que el de arriba no tiene signo negativo adelante y el de abajo sí tiene signo negativo adelante, ¿no? Es la única diferencia entre ambos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Debido a que cada una de las fuerzas tiene direcciones opuestas, ¿no? Si la fuerza eléctrica es a la derecha, la fuerza externa es hacia la izquierda. Por eso el signo es distinto, ¿no? De tal manera que cuando nosotros sumemos el trabajo, ambos trabajos, o calculemos el trabajo neto va a ser igual a cero, pues, ¿no? Porque uno es positivo y el otro es negativo obligatoriamente. 4.
El potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en la dirección opuesta al campo eléctrico. Esto quiero que notes algo. Si tú identificas bien o analizas bien, si el campo eléctrico va a la derecha, ¿eso qué significa? Que el potencial o el punto de potencial que está a la izquierda es menor, ¿no?, que el punto de potencial que va a la derecha, que va en la misma dirección que el campo. Entonces, en simples palabras, siempre, no, disculpe, es al revés, no, al revés. Mejor con la gráfica, ¿ya? Para que no te confundas. Acá, listo. Entonces, podemos decir que en base a la dirección del campo eléctrico, el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. Siempre va a ser así. El campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. ¿Listo? Eso es muy importante. El campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. ¿Listo? Relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Esta parte es muy importante. Tal vez no el procedimiento, pero sí la conclusión. ¿Está bien? Acá tenemos un campo eléctrico E. Tenemos una carga Q sub 0. Sub 0, ahí está. Donde se va a cumplir que sobre esta partícula Q sub 0 hay una fuerza eléctrica, ¿no? Al ser positiva la carga, pues la fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo. Y esa fuerza eléctrica es igual a carga por campo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si esta partícula cargada va a ir de un punto A hasta un punto B? De un punto a un punto B. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a descomponer esta fuerza eléctrica en dos. Uno que va en la dirección del punto B y otro que va en dirección perpendicular a este. Es decir, voy a tener una fuerza F coseno y F seno. La que genera trabajo para llevarlo del punto B es la fuerza F coseno. Entonces, decimos que lo siguiente. El trabajo de la fuerza eléctrica para llevarlo de A hasta B es igual a la fuerza por distancia. La fuerza es F coseno teta, por la distancia que es D. Pero sabemos que la fuerza eléctrica para una carga puntual es carga por campo. Entonces sería carga por campo por el coseno de teta por la distancia. ¿Listo? Ahora, según lo que ya hemos visto nosotros en las diapositivas anteriores, el trabajo para el campo eléctrico es igual a menos carga de prueba por diferencia potencial, ¿cierto? Por variación de potencial, ¿no? Entonces tendríamos que diferencia potencial es igual a menos el campo por el coseno de teta por la distancia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se va a cumplir. Entonces, ya hay una relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. La diferencia potencial es igual al negativo del campo eléctrico por el coseno de teta por la distancia. Siempre y cuando exista un coseno, ¿no? Un coseno de teta. Hay un ángulo de inclinación, ¿cierto? Entre el campo y la distancia. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo es cero? ¿Qué pasaría si el movimiento de A hasta B es en la misma dirección que el campo? ¿Cierto? Cuando el ángulo es cero. Si el ángulo es cero, tú sabes que el coseno de cero es 1. Y si el coseno de cero es 1, se va a cumplir que la diferencia potencial es igual a menos campo por distancia. ¿No? Esto nos generaría que el campo eléctrico es igual a menos variación de potencial entre la distancia. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo es pi? El ángulo es 180. Si el ángulo es 180, se va a cumplir ¿qué cosa? Que la diferencia potencial es igual a campo por distancia, ¿no? Recuerda que el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, se va a cumplir que diferencia potencial es igual a campo por distancia y esto me generaría que el campo sea igual a diferencia potencial entre la distancia. Listo, chicos. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos, sobre cómo se ha avanzado?
No, profesor. Listo. Listo. Vamos. Superficies equipotenciales. A ver, ¿qué es una superficie equipotencial? Lugar geométrico de puntos en los cuales se mide el mismo potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales adoptan la forma del cuerpo electrizado. Adoptan la forma del cuerpo electrizado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí superficies equipotenciales planas, ¿no? Donde tenemos una placa que es la que está cargada y esta placa, esto genera, ¿qué cosa? Genera lugares en el espacio donde tiene el mismo potencial. Recordemos que el potencial depende de la distancia. Entonces, si un punto está a la misma distancia, generará el mismo potencial. Como es una placa, entonces van a haber puntos paralelos donde el potencial es el mismo, generándose así superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. ¿Listo? Ahí está. Y como ya sabemos que el potencial eléctrico siempre va de mayor a menor, podemos decir que el potencial V sub 0 es mayor que el potencial en 1, mayor que el potencial en 2 y mayor que el potencial en 3. ¿Te das cuenta? Entonces, en base a la dirección del campo, ya tendría, ¿qué cosa? En base a la dirección del campo, tendría la relación de los potenciales. Lo mismo ocurre con la carga puntual, ¿no? Que es lo que nosotros analizamos, ¿no? ¿Qué ocurre para una carga puntual? Para una carga puntual, el campo eléctrico es saliente cuando es positiva y es entrante cuando es negativa. ¿Listo? Si yo grafico correctamente el campo eléctrico, ya me doy una idea de cómo es el potencial, ¿no? Porque recuerda que el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial, ¿correcto? ¿No? Ahí está. Y además, como es un punto, una carga puntual, genera a su alrededor esferas superficiales donde el potencial es el mismo. Entonces generamos alrededor superficies equipotenciales en formas esféricas. En formas esféricas. ¿Listo? En formas esféricas. ¿Listo? Eso vienen a ser las superficies equipotenciales. Lugares en el espacio donde el potencial eléctrico es el mismo. Observaciones. La superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial con mayor potencial eléctrico. Los potenciales de las subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con la distancia al conductor. Y justo lo que hemos mencionado, ¿no? Dos, las líneas de fuerza de campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Las líneas del campo eléctrico y las líneas equipotenciales son perpendiculares. Eso es muy importante. Tres, el trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero, porque la diferencia potencial entre los dos puntos, cualesquiera, es igual a cero. Interesante. Ya hemos visto que el trabajo realizado para una partícula sin aceleración depende de la diferencia potencial. Era carga de prueba por diferencia potencial. Pero si la partícula se mueve de un punto a otro punto que está en la misma superficie equipotencial, entonces la variación o diferencia potencial va a ser cero. Por lo tanto, el trabajo también es cero. ¿Cuenta? Entonces, esa es una deducción en base a lo que ya hemos visto. Profesor, Ahí está, con el anterior. Dime, Alex, ¿qué pasó? no, profesor, era eso, pero gracias. Listo. Una vez que ya hemos visto todos los conceptos de energía potencial, potencial eléctrico, trabajo realizado, vamos a definir lo que es un condensador.
como yo siempre menciono, ¿no? La primera parte es como la teoría, es la física en sí, ¿no? La física. La parte de condensadores está más relacionado a la aplicación de este conocimiento. Entonces vamos a ver cómo se aplica lo que ya hemos visto, ¿no? En la parte teórica y la parte experimental, se podría decir, ¿no? Si lo llevamos a grandes escalas, es como que la física y la ingeniería, algo así, ¿no? Simples palabras. Obviamente es más complejo todo el tema, pero vamos a relacionarlo de esa manera, ¿no? Teoría y Profesor, práctica. disculpe una consulta. Dime, Daniel. En el caso de, ¿cómo se llama? Volviendo al tema anterior, si en una superficie equipotencial una partícula recorre una figura cerrada, digamos, el campo es cero, ¿no? Por ejemplo, si da vuelta en forma de un cuadrado, de un rectángulo, de una figura cerrada, el trabajo neto es cero, ¿no? El voltaje es cero. Sí, claro. Gracias. Claro, porque recuerda que cuando recorres una figura cerrada, comienzas en el mismo punto, comienzas en un punto A y terminas en el mismo punto A. Por lo tanto, estarías cumpliendo la cuarta observación, pues, ¿no? La tercera observación. Gracias. Listo. Siempre y cuando, acá lo dice, ¿eh? Siempre y cuando sea sin aceleración, ¿eh? Ah, Siempre y cuando ocurra eso. Porque sin cuando es aceleración. sin aceleración, se cumple lo que hemos visto nosotros anteriormente, que el trabajo tiene esa forma, ¿no? Porque si tuviera aceleración, ya se cumpliera otras cosas. Gracias. Ahora, algunas veces me mencionaron, profesor, ¿y puede venir un problema donde el cuerpo acelere? Y sí vino una vez. Vino una vez. Si no me equivoco, vino una vez en examen de admisión y también vino una vez en el examen de la pre. Vino una vez. Entonces, ahí debemos tener en cuenta algo. Cuando tenga ya aceleración, es decir, su velocidad cambie, pues no solamente tengo que analizar la energía potencial eléctrica, sino también tengo que analizar la energía cinética. La energía cinética, porque tiene cambio de velocidad. Entonces, ¿cómo atacarías ese problema? Por conservación de la energía. Lo atacas por conservación de energía, es decir, por los temas de energía que ya conoces. Solamente que a esas energías que estás acostumbrado a decirle energía cinética, energía potencial gravitatoria o energía elástica, le agregas una más. ¿Qué energía le vas a agregar? La energía potencial eléctrica, ¿no? Eso lo tienes que agregar. Pero eran casos únicos, ¿no? Únicos. Obviamente con el tiempo han desaparecido porque decir que un cuerpo acelera generan otro tipo de fenómenos también, generan radiación, generan muchas cosas que obviamente para algunos profesores les generaba un poco de incongruencia colocar eso, ¿no? Pero te menciono, ¿no? Ya vino una vez, tiempo atrás, en el examen de admisión, y también vino una vez en la pre, ¿no? Pero lo normal es que se trabaje sin aceleración, lo normal es, lo clásico. Esperemos que siga ocurriendo eso, ¿no? Listo, vamos a ver la aplicación de lo que ya hemos visto anteriormente, que es la energía potencial eléctrica y el potencial. Y eso se aplica en los condensadores. ¿Qué es un condensador? Un condensador o un capacitor es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y signos contrarios entre los cuales existe una diferencia potencial. Creo que es al revés, ¿ya? Creo que se entiende similar, pero es al revés. Es decir, que primero debe haber una diferencia potencial para que estos cuerpos estén cargados. ¿Listo? Pues acá tenemos dos placas conductoras, dos cuerpos conductores simétricos, obviamente, los cuales están conectados a una fuente, que puede ser una batería, una pila o el mismo tomacorriente de tu casa, ¿sí? Recuerda que para tener una fuente necesito una diferencia potencial, necesito dos polos, esos dos cablecitos que mi papá prácticamente agarra, o una pila, una batería donde tienes dos polos, es una fuente. Pues esta fuente me proporciona una diferencia potencial entre los dos puntos, generándose así que los dos cuerpos, los dos conductores se carguen, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Listo. La carga eléctrica Q que adquiere cada conductor es directamente proporcional al voltaje proporcionado por la fuente, por la batería. Entonces se va a cumplir que esta carga es proporcional a la fuente. Y es lógico, ¿no? Así nace un poco todo esto, ¿no? A partir de una lógica.
La carga que almacena debe ser proporcional a la fuente. Si mi fuente es mayor, los conductores se cargarán mucho más. Entonces, si estos son proporcionales, debe haber una constante de proporcionalidad que lo limite. Esa constante de proporcionalidad se le llama capacitancia, capacidad. Entonces, C es la capacidad o capacitancia de este condensador, la cual debe ser una constante de proporcionalidad. Escucha bien. Si es una constante de proporcionalidad, entonces debe haber un valor para cada conductor, para cada condensador. Cada condensador debe tener su propia capacidad eléctrica, su propia capacitancia, la cual no va a cambiar, obviamente. Observaciones. La capacidad de un condensador depende de las propiedades del condensador, efectivamente. Depende del material, depende de la forma, la estructura, depende del mismo material, del mismo condensador, ¿no? No depende de la carga eléctrica ni del voltaje, no, esos son externos, ¿no? El cuerpo se va a cargar cuando se genere una diferencia de potencial, pero el cuerpo en sí ya tiene sus propias características. Dos, definición de capacidad de un condensador. A ver, ¿cómo se calcula la capacidad de un condensador? Es la cantidad de carga por unidad de voltaje. Cantidad de carga por unidad de voltaje. Unidades. La carga es en coulomb, el voltaje es en volts, el coulomb sobre el volt le daría el faradio, ¿no? Es una F. 3 unidades inferiores al faradio. Creo que esto ya lo hemos visto en la clase pasada, chicos. ¿Cierto? Así que rápido nada más. El mili, el micro, el nano, el pico, ¿no? Obviamente con faradio. Puede ser con cualquier cantidad en realidad, ¿no? Milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros, milinewton, micronewton, nanonewton o piconewton. Es decir, por cualquier cantidad. Lo importante es que te acuerdes los submúltiplos de 10, ¿no? Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. ¿Correcto? Ahí está. Submúltiplos de 10 que son muy importantes para estos temas. Entonces ahí tenemos cómo calcular la capacidad eléctrica de un condensador, características del condensador, que solamente depende de su material, de su estructura, de la capacidad, no depende de la carga ni del voltaje, y los submúltiplos de 10. Ahora, existen tipos de condensadores. Nosotros no vamos a ver todos los condensadores posibles. Vamos a ver solamente uno de ellos, que es el más sencillo. Es el condensador de placas planas y paralelas. Condensador de placas planas y paralelas. ¿No? A ver. Acá tenemos dos placas planas y paralelas conectados a una diferencia potencial, las cuales están espaciados a una cierta distancia D con un área A. ¿No? Y entre ellas habrá cierto material, que puede ser oxígeno, puede ser hidrógeno, puede ser el aire, puede ser tal vez otro tipo de material, una placa de metal, no sé, un cerámico, cualquier tipo de material. Para nosotros, obviamente, va a ser lo más sencillo que hay, ¿no? Que es el aire o el vacío, que es equivalente. ¿Listo? Que es equivalente. ¿Listo? ¿A esto te refieres, Alexa? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, como les comentaba, para calcular la capacidad eléctrica de una placa plana y paralela, necesitamos saber la distancia de separación entre placa y placa, el área de la superficie y el material que hay entre las placas. Pero lo bueno es que para nosotros va a ser un material difícil de olvidar, que es el vacío. Es decir, no va a haber nada ahí. En el peor de los casos hay aire, pero el aire y el vacío para nosotros a nivel preuniversitario se comportan de la misma manera, ¿correcto? Entonces decimos, la capacidad de un condensador de placas planas y paralelas es directamente proporcional, mira, directamente proporcional al área entre las placas, bueno, el área de las placas, e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Esto tendría esta forma. La capacidad es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Qué es el epsilon sub 0? Es la permitividad eléctrica del vacío. Tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12. Profesor, ya me mató. Tengo que acordarme ese valor, no es necesario, chicos.
el problema te lo debe dar. ¿Listo? Bueno, confío que el problema te lo dé, porque este valor también es aproximado, así que sería una locura que te digan que te acuerdes, ¿no? Tienes que simplemente tener en cuenta los datos del problema. Disculpe, profesor, pero la permitividad no te lo deben dar de acuerdo al material, o sea, no es específico, es de acuerdo al material. Claro, por eso dice permitividad eléctrica del vacío, que es lo que nosotros analizamos, ¿no? Si fuera otro material, te deben dar otro valor, pues, ¿no? Te deberían dar otro valor. Por eso te digo que te lo deben dar obligatoriamente. Ok, gracias. Además, también recordemos que esta permitividad eléctrica viene de otros valores, ¿no? De otras constantes. ¿Listo? Si tú ves la permitividad eléctrica del vacío o la fórmula que usan en otras universidades, te das cuenta que no usan el épsilon sub cero, usan otras variables, que al final al operar te sale un valor parecido al 8,85. ¿Me dejo entender? Es decir, que este valor nace de otros valores, pero nosotros usamos ya el valor, el resultado, ¿no? En sí, ¿no? Por ese motivo te digo que te lo deben dar, porque este 8,85 es un valor aproximado de por sí. ¿Listo? Así que no nos preocupemos en ese aspecto. ¿Listo? Siempre nos han dado y nos van a dar todavía. Y más que todo es en un examen, ¿no? Más que todo en un examen. Tal vez en tu material, en un problema práctico por ahí, no te lo den, pero es porque tienes el material a la mano y todas esas cosas, ¿no? Pero en un examen no. En un examen sí te deben dar ese valor. Incluso te dan la gravedad, la velocidad de la luz en el vacío, la carga eléctrica de un electrón, la masa de un electrón, esos valores te lo dan también. Entonces acá tenemos el valor de la permitividad eléctrica en el vacío. ¿Listo? Que depende también del área, sabemos que es el área A, la distancia de separación entre las placas. ¿Qué más me dicen por acá? Entre las placas se puede colocar un material aislante llamado dieléctrico, mira, por ejemplo, el papel, vidrio, mica, etcétera, caracterizado por una permitividad eléctrica mayor que la del vacío. ¿Listo? Pero si te dan otro material, como los que ya se menciona, te deben dar su valor, ¿no? Donde la permitividad eléctrica es diferente, obviamente. Pero eso es poco probable. Listo. ¿Y en un momento ha venido otro material? No. Nunca ha venido problemas con otros materiales que no sea el vacío. Pero sí ha venido, si no me equivoco, una pregunta de verdad y falso. Por lo menos en la pre, si no me equivoco, ha venido a veces preguntas de verdad y falso en base a esta formulita, ¿no? Como diciéndote, ¿no? La capacidad eléctrica en unas placas planas y paralelas depende del material que se encuentre entre las placas. Sí, verdadero. Depende del material, ¿no? Claro. Cuando es vacío, ese valor vale 8,85 por 10 a la menos 2. Cuando no es vacío, valdrá más. Valdrá más. Entonces, sí depende del material entre las placas. Así bien. Pero operar y todo eso pasando. Solamente relación. Observaciones. Representación de un condensador. ¿Cómo se representa un condensador? Un condensador se representa como dos líneas, dos plaquitas. Representación de una batería para diferenciarlos. También como dos líneas, pero uno más grande que la otra. ¿Listo? Lo cual representa dos polos. Representa dos polos. Ahí está el ejemplo. Entonces, tengo que saber yo la representación de los condensadores y también de las baterías para no confundirme en una gráfica. Esto es muy, pero muy importante. ¿Listo? Ahí está. Listo. Y la representación de un interruptor. También debo recordar. Abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Listo. En la batería, recuerda que los dos polos representan un signo, ¿no? El polo menor, la línea menor, se puede decir que la línea más pequeña representa el polo negativo y la línea más grande representa el polo positivo. Similar a lo que ocurre con las pilas, ¿no? Las pilas tienen dos polos también, ¿no? Ahora sí. Conexiones de condensadores. Yo tengo un condensador de placas planas y paralelas, pero en los sistemas, en los circuitos eléctricos, no solamente se tiene un condensador, se tienen dos, tres, cuatro, varias, una serie de condensadores. Entonces vamos a tener una conexión en serie y también la otra opción sería una conexión en paralelo.
Acá tenemos 3 condensadores en serie, cada uno con su propia capacidad, ¿no? Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3. ¿No? Cada uno con su carga. Es lo que se va a cumplir. A pesar de que la capacidad sea distinta, capacidad 1, 2 y 3, la carga que almacena cada uno de ellos es la misma, ¿no? La carga que almacena cada uno de ellos es la misma, ¿correcto? ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Solamente se transfiere. Ahí está. ¿Qué más se va a cumplir? Que cada una de estas placas debe tener una diferencia potencial. Una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial de cada placa se puede calcular con lo que ya hemos visto nosotros, ¿no? La diferencia potencial está relacionada con la carga del condensador y con la capacidad del condensador. Tú lo puedes relacionar por ahí. Y aparte de ello hay una diferencia potencial total, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, por la ley de la conservación de la carga se requiere que la carga 1, 2 y 3 deben ser iguales. Es lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Por la ley de la conservación de la energía se requiere que la diferencia de potencial total es igual a la diferencia potencial en 1, más la diferencia potencial en 2, más la diferencia potencial en 3. Ahí está. Y además, para calcular un equivalente de estos tres, listo, recordemos algo. Los condensadores tienen una finalidad. Los condensadores tienen la finalidad de almacenar carga y energía. Almacenar carga y energía. Entonces, como almacena carga y energía, es posible, ¿no? Que un condensador se queme, se recaliente, se explote. Y vas a tener que cambiar un condensador, uno nomás. Pero a veces, ¿qué hacen los técnicos? Tú cuando llevas tu equipo malogrado, una computadora, un electrodoméstico, le dices al técnico, ¿qué puedo hacer para que esté mejor? Algunos te van a decir, con su cara, ¿no? De preocupación. Agarran su multímetro y te dicen, con una cara triste, ¿no? Uy, es la placa, te dicen, ¿no? Es la placa. Tenemos que cambiar la placa. Normalmente te dicen eso, ¿no? Normalmente te dicen eso. Por no decirte que tienen que cambiar un condensador, una resistencia, un aparatito pequeño por ahí. ¿Listo? Para evitarse esa fatiga de alguna manera, te dicen, cambia todo, cambia todo. ¿Listo? Pero tú no puedes cambiar todo, ¿no? Tú puedes cambiar solamente un condensador. Agarras ese condensador, te vas a Paruro, buscas uno igual y lo reemplazas. Profe, pero ¿qué pasaría si no encuentro ese dispositivo del mismo valor? Entonces, ahí tienes un problema. Entonces, para evitarte buscar y buscar un condensador del mismo valor, ¿qué haces? Cambias todo el sistema. Cambias todo el sistema. Cambias los tres por uno solo, llamado equivalente. Ahora la pregunta es, ¿cómo calcula el equivalente de estos tres cuando están en serie? Lo calculas con la suma de inversas. Lo vas a calcular con la suma de inversas. ¿Listo? Ya está. Entonces sería la inversa de la capacidad equivalente es igual a la inversa de 1 más la inversa de 2 más la inversa de 3. Suma de inversas. Ahora, ¿qué pasaría si la conexión es en paralelo? Es algo similar, ¿no? Condensador 1, condensador 2, condensador 3. Están en paralelo. Al estar en paralelo, van a estar conectados a la misma diferencia potencial todos. Ahora, cuando están en paralelo, yo no puedo asegurar que la carga sea la misma. Entonces, como cada uno de ellos tiene su propia carga y su propia capacidad, tendrá también su propia diferencia potencial, ¿no? Que estas diferencias potenciales sí son las mismas porque están conectados a puntos iguales. Eso sí puedo asegurar. Entonces decimos, por la ley de la conservación de la energía, se va a cumplir que la diferencia potencial para todas es la misma. Diferencia potencial para uno, diferencia potencial para dos, diferencia potencial para tres, y para el sistema es el mismo. Por la conservación de la carga se va a cumplir que la carga total es la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. ¿No? ¿Qué más? La misma idea, pues, ¿no? Se te quema un condensador, ¿qué hago, profesor? Cambio todo el sistema por un equivalente. ¿Cómo se calcula el equivalente? Con la suma de cada uno de los condensadores.
la capacidad equivalente es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Listo, chicos. Esa sería conexión en serie y paralela. Y por último, para terminar y comenzar con los problemitas, energía almacenada en un condensador. Hemos dicho que el condensador representa un dispositivo que puede almacenar carga y energía, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la energía que puede almacenar? Pues la energía que puede almacenar nace a partir de ese tipo de gráficas. Carga por unidad de voltaje. ¿Qué pasa cuando graficamos la carga por unidad de voltaje? Se va a cumplir lo siguiente. La carga por unidad de voltaje genera una recta, en base a lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Y cuando tú calculas el área bajo la recta o bajo la gráfica, estarás calculando la energía. La energía es igual a un medio de la carga por diferencia potencial. Esa es una manera de calcular. Otras expresiones equivalentes serían, la energía es igual a un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Otra, un medio de la carga al cuadrado entre la capacidad. Un medio de la carga al cuadrado entre la capacidad. Entonces, de cualquiera de estas tres formas, tú puedes calcular la energía almacenada en un condensador. Chicos, en un condensador. Y con eso hemos terminado los problemas de la teoría de esta semana. Listo, chicos. Ahora pasemos a los problemitas. Problemas. Chicos, la siguiente semana no tienen clase, ¿no? Están de vacaciones. Y Sí, profesor. provecho, chicos. Una semana para vacas. Entre comillas. Qué bueno. Nunca más claro. Una semana de reflexión. Listo. Bueno, ni los profesores tenemos vacaciones ahora. Por algo el nombre, ¿no? ¿Cómo se le llama esa semana de vacaciones? Semana de ítems. A ver, chicos. Semana número 12, ejercicios de esta semana. A ver, ¿qué tenemos para hacer predicción? Hasta las 9:50 ya. Tengo 40 minutos. En 40 minutos. Vamos a ver. Problema número 1. Creo que está alguien lo mencionó en los comentarios. Ver la gráfica es. A ver. Pregunta número 1 dice lo siguiente. La figura muestra un campo eléctrico uniforme generado por dos placas metálicas paralelas cargadas eléctricamente. Eso lo hemos visto en la clase pasada también, ¿no? Una gráfica de dos placas generando un campo eléctrico interior. Una partícula con carga Q positiva se desplaza por la trayectoria cerrada del cuadrilátero A, B, C, D, A. ¿No? Comienza en A, termina en A. Con los lados paralelos a las placas y al campo. En relación al trabajo de la fuerza eléctrica, indique las proposiciones correctas. A ver. 1. En el trayecto de A hasta B, el trabajo es igual a 0. A ver, de A hasta B, ¿qué estoy notando? De A hasta B, el punto A con el punto B forman una línea, ¿no? Una línea verde, la cual es paralelo a las placas. Que sean paralelo a las placas significa que es perpendicular al campo.
Entonces, podemos decir que el punto A y el punto B se encuentran en la misma línea equipotencial o superficie equipotencial, ¿cierto? ¿Lo notan? Si tú graficas líneas perpendiculares al campo, vas a formar varias líneas equipotenciales, donde el punto A y el punto B están en la misma línea equipotencial. El punto C con el punto D están en la misma línea equipotencial. ¿Listo? Por lo tanto, si la partícula va de A hasta B, que se encuentran en la misma línea equipotencial, ¿qué se va a cumplir? Que el trabajo realizado, ¿cuánto será? Va a ser cero, ¿cierto? Va a ser cero. Otra manera de identificarlo es a través de las fuerzas, ¿no? Date cuenta que si la fuerza es eléctrica y la fuerza externa va en contra, esta fuerza, cualquiera de las dos, es perpendicular a la trayectoria, es perpendicular a la distancia. ¿Listo? Es perpendicular al movimiento. Y cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, ¿realiza trabajo? Tampoco, ¿no? Tampoco realiza trabajo. ¿Listo? Es otra forma de verlo, ¿no? Entonces la primera es correcto, ¿no? Verdadero. Dos, en el trayecto de D hasta A, ¿el trabajo es positivo? En el trayecto de D hasta A, ¿el trabajo es positivo? Vamos a ver. Entonces, si calculamos el trabajo de D hasta A, podemos darnos cuenta que es fuerza por distancia. ¿Listo? Fuerza por distancia. Entonces me doy cuenta que la fuerza eléctrica es negativa. La fuerza eléctrica es negativa, ¿no? O mejor dicho, el trabajo es negativo. El trabajo es negativo debido al coseno del ángulo. ¿Cierto? Coseno del ángulo. Entonces, el ángulo es 180, por lo tanto, sería negativo. Listo. Por lo tanto, la segunda proposición sería incorrecta. Sería Profesor, incorrecta. Dime, disculpe, dime. es una carga positiva, ¿no? O sea, ¿Ah? aplican, es un protón, ¿no? Una carga positiva la que se está moviendo. Sí, una carga positiva. No puede ser un protón porque recordamos que el protón está en el núcleo, pero sí es una carga positiva. Un ion positivo. Ujú. Ya, esta carga tiene una, es más, por ser que trabajo negativo es menos Q, sería voltaje de A menos voltaje de D, ¿no? Y sigue Ah, teniendo. ya sé lo que está pasando ya. A ver, cuando a ti te piden calcular el trabajo, Ujú. alguno dice, profe, pero ¿qué trabajo me están pidiendo? ¿El trabajo de la fuerza externa o el trabajo del campo eléctrico, ¿cierto? O de la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que tener claro. ¿Qué me dice el problema? Calcule el trabajo. Cuando te dicen calcular el trabajo nada más, sí, secas, no te especifican cuál de los dos es. ¿Cuál de los dos debes calcular? El del agente externo. El del agente externo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si tú te olvidas de lo que estamos viendo acá en la solución de la fórmula, ¿listo? El del agente externo para ir de D hasta A ver, pero creo que acá están cometiendo un problema entonces. Hmm, Pero eso es lo que tú notas, ¿no? Ujú. Claro, porque no te especifica, entonces debe ser del agente externo. En el trayecto de D hasta A, el trabajo es positivo. Mira, en la proposición no me dicen qué trabajo es, pero ¿qué me dice mi enunciado? Recordemos que yo en un momento siempre menciono, el enunciado es lo más importante. Y en el enunciado en la parte final dice, ¿en relación al trabajo de quién? Del campo, de campo. De la fuerza eléctrica, ¿no? Perdón, sí, de la fuerza eléctrica. Entonces ahí ya me están recalcando. De cualquier cosa que estoy haciendo es en base a eso. ¿Listo? ¿Lo Ujú. notan, por favor? Sí, Cuando acá me dicen, ya me están haciendo una combinación, se podría decir, pero yo recalco primero el enunciado. El enunciado me dice todo. ¿Listo? profesor, Ya y en las proposiciones me dicen, calcula el trabajo, pero ¿de quién se supone? De la fuerza eléctrica. si me dice DA es el inicio, D es el inicio y A es el final, ¿no? Claro, desde el inicio y hacia el final. Porque en realidad es así el movimiento, pues, ¿no? Te das cuenta que dicen la trayectoria cerrada de A hasta B, luego hasta C, luego hasta D y luego hasta A. Ese es el En movimiento. el trayecto de A. Y como en A es mayor que en D, es positivo, ¿no? Pero por ser el trabajo de la carga eléctrica es negativo. Se le agrega un menos, ¿no? No, la carga es positiva. No, perdón,
el agente externo y el trabajo del campo eléctrico es negativo, ¿no? Siempre en ese orden, con signos invertidos. Sí, vamos a ver mejor, ¿ya? Me has hecho sacar mi lápiz. Perdón, vamos a ver. Sí, sigue viendo todavía, ¿no? Sí, Listo, a ver. ¿Solamente son dos proposiciones? No, no, tres proposiciones. Ya, ya, tú te refieres a esta formulita. ¿Lo dejo de otro color? Ya. El trabajo del agente externo para llevarlo de A hasta D, agente externo, ¿no? ujú, En esta forma. Carga por diferencia de potencial. Potencial final menos potencial inicial, ¿correcto? correcto. Ya, ahora, yo necesito el trabajo del campo o de la fuerza eléctrica para llevarlo de A, no, disculpa, de D hasta D, ¿no? De inicial hasta final. Iniciales, trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Llevarlo desde D hasta A. Ese es el orden. Sería menos la carga, menos la carga de prueba, por potencial final que es en A, menos potencial final que es en D. ¿Correcto? Ajá. Llevando de D hasta A. El signo negativo de adelante es el signo de la fórmula. El signo de la carga es positivo. ¿Listo? Entonces lo que me faltaría solamente es el signo de la diferencia potencial. ¿Listo? Y Y es como tú positivo. dices, ¿el potencial en A es mayor que el potencial en D o es menor? ¿Quién es mayor y quién es menor? A es mayor que D. A es mayor, ¿cierto? ¿Seguro? Sí, porque a mayor, a más te alejas de las líneas de inducción, más, más disminuye el voltaje. Es decir, que el campo siempre va de mayor A a menor. menor potencial. El campo siempre va de mayor a menor. ¿Listo? Por lo tanto, cuando yo resto potencial en A menos potencial en D, ¿me va a salir? Positivo. Positivo. Por lo tanto, este trabajo ¿me va a salir? Negativo. Negativo. Que es justo lo que nosotros hemos Ujú, encontrado. Pero obviamente aquí lo están trabajando de otra manera, ¿no? ujú. Ahora, yo siempre sugiero que lo trabajen en base a lo que ustedes conocen, que es el trabajo de la gente, el trabajo que es igual a menos Q o Q por diferencia potencial. Creo que esta es la forma más adecuada para recordar, porque esto es lo que más se usa también en la práctica, ¿cierto? Ahora, sabemos también que de dónde proviene esta fórmula. Estas fórmulas vienen de dónde? Del análisis básico de la fuerza con distancia, que también se hizo en la teoría, ¿no? Se hizo en la demostración. Cómo a partir de la fuerza con la distancia se genera justo esta forma, esta, esta, esta idea. Queda. Gracias. Listo. Entonces ya tienen las dos maneras, se podría decir, pues, ¿no? Para analizarlo. Pero yo sugiero siempre usar la otra relación, bueno, que es la carga con diferencia potencial, porque ahí lo tienes más claro, pero estar haciendo el análisis de la fuerza, de las distancias y todas esas cosas, se nos puede hacer un poco más complicado. ¿Listo? Entonces, ya teniendo más claro con esa fórmula, podemos decir que sí, efectivamente, sale negativo, ¿no? Por lo tanto, la segunda proposición es incorrecta. Tercera proposición. En la trayectoria cerrada A, B, C, D, A, es decir, toda la trayectoria que me dicen, el trabajo total es igual a cero, creo que eso es claro, ¿no? Y te das cuenta que para demostrarlo, tal como lo muestran en el material, es más elaborado, porque está analizando cada tramo. Pero dime, eso se acaba si es que tú usas esta fórmula, ¿no? Si es que tú usas esta fórmula, sale al ojo, ¿cierto, chicos? Al ojo, porque el trabajo de ir de A hasta A es igual a menos Q por diferencia potencial, que sería potencial en A menos potencial en A. Y ahí el problema se acaba. Por lo tanto, la tercera sería correcta. Proposición 3, la clave es la D. Listo, chicos. Mira, me han hecho sacar mi lápiz. La vieja confianza. No hay problema, no hay problema. Ya cuando saquen mi lápiz es por algo. Algo, la merita. Vamos, no hay problema. Vamos, problema número 2.
Problema número 2, dice. ¿Cuál es la diferencia potencial entre dos puntos en una región de campo eléctrico uniforme? Si al desplazarse lentamente, una partícula con carga eléctrica igual a más 20 microcoulomb está entre dos posiciones. La fuerza eléctrica que realiza, bueno, la fuerza eléctrica realiza un trabajo igual a 4 milijoules. 4 milijoules. Ya. Me dice potencial eléctrico entre dos puntos, de una región de campo eléctrico uniforme. El trabajo realizado para llevarlo de un punto A hasta un punto B, entre dos puntos, es igual a 4 milijoules. Y además la carga es positiva. Ya está. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos una partícula cargada que va de un punto A hasta un punto B, donde se ha generado un trabajo positivo. Entonces recordemos que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la carga por diferencia potencial. ¿Listo? Entonces la diferencia potencial es igual al trabajo sobre la carga. Listo. Entonces la diferencia potencial sería el trabajo realizado entre la carga. Creo que ahí hay un pequeño error. Creo que hay un pequeño error. ¿Listo? Mira, el problema no te especifica que existen el punto A y el punto B, ¿cierto? No te especifica eso. Entonces, pero si uno hace un análisis correcto, ¿listo? Si yo hago del punto A hasta el punto B, el trabajo de la fuerza eléctrica sería positivo o negativo. A ver. De A hasta B sería positivo, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, está bien. De A hasta B es positivo, ¿listo? Y el trabajo del agente externo, su trabajo sería negativo. Sí, está bien. Está bien. Listo, está bien. Pues está bien, trabajo positivo. Yo pensé que lo estaban sumiendo. Entonces, simplemente considerando que el trabajo es igual a la carga por diferencia potencial, la diferencia potencial sería el trabajo entre la carga, dividido, ¿no? El trabajo realizado es 4 milijoules, que es 4 por 10 a la menos 3, entre la carga, ¿no? Que la carga es 20 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sería mi respuesta? 200 volts. ¿Listo? Diferencia potencial entre los dos puntos sería 200 volts. Creo que esto es directo, ¿no? Creo que esto es directo. Problema número 2, la clave es la D. La clave es la D. ¿Te acuerdas de esta gráfica? La viste la semana pasada, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y eso es lo que ocurre con Ah, este tipo de problemas, chicos. ¿Te fue el Excel anterior? sí, por favor. Y eso es lo que ustedes deben considerar en este tipo de problemas. Los problemas de electrostática, y magnetismo, más que todo, electrostática y magnetismo, se podría decir que reciclan gráficas. Reciclan gráficas. Los problemas se prestan para eso. Los problemas se prestan para eso. Ahora vas a calcular, por ejemplo, potencial, ¿no? En la clase anterior creo que calculábamos campo, ¿no? Campo eléctrico. Y si yo le coloco una carga central, lo que voy a calcular es fuerza eléctrica. Y cambio, en vez de carga, le coloco corrientes eléctricas. Si coloco corrientes eléctricas, se genera campo magnético. Y si le coloco corrientes eléctricas y en el centro le coloco una carga, estoy calculando fuerza magnética. ¿Te das cuenta? Entonces, esta gráfica tal vez se puede usar en cualquiera de esos temas. Se presta. Por eso te digo que se reciclan bastante las gráficas. Porque se prestan para todo eso. Problema número 3. Dice, 4 partículas con cargas de igual magnitud, todos igual a 2 microcoulomb, magnitud nada más. Obviamente cada uno tiene su propio signo, positivos o negativos. Se colocan en forma simétrica en una circunferencia de radio de 20 centímetros, como muestra la figura. Determina el potencial eléctrico neto en el centro de la circunferencia. Listo. Entonces decimos, el potencial eléctrico en el centro de la circunferencia depende de la constante de Coulomb, la carga y la distancia. Profe, todas son iguales excepto una, que es la carga negativa. Las distancias también son iguales. Entonces, el potencial eléctrico en un punto es la suma de todos los potenciales. El potencial de 1 más potencial de 2 más potencial de 3 más potencial de 4. El potencial de 1, constante, carga entre radio. Potencial de 2, constante, carga entre radio. Constante de 3,
constante, carga entre radios. Y la carga de 4, constante, la carga es menos Q entre la distancia que se radio. Te das cuenta que el negativo con un positivo se van a ir y me quedaría solamente 2 veces el potencial de la constante por la carga entre la distancia. ¿Listo? Y ahí me quedaría, pues, ¿no? Reemplazaría la constante que es 9 por 10 a la 9, la carga que es 2 por 10 a la menos 6 y la distancia que es 20 por 10 a la menos 2. Entonces, el potencial eléctrico sería 180 kilovolts. 180 kilovolts. ¿Listo? El análisis es sencillo, repetitivo, vas a ver muchos problemas de este tipo para calcular potenciales eléctricos, para figuras similares, ¿no? Me imagino que si has revisado lo suficiente, te habrás topado con los problemas de potenciales eléctricos para hexágonos, clásico de clásicos para la pre, por lo menos. ¿Viste? En la pre siempre vas a ver potenciales eléctricos, campos eléctricos, fuerzas eléctricas, campo magnético, fuerza magnética, dentro de un hexágono. Clásico de clásicos, ¿no? Problema número 3, la clave es la C, casita. Ahí está el problema 3, chicos. Continuemos. Problema número 4. Se tienen dos esferas metálicas A y B de radios 16 centímetros y radio de 4 centímetros respectivamente. Inicialmente la esfera A tiene una carga de 20 microcoulomb y la esfera B se encuentra descargada, su carga es 0. Si luego las esferas se ponen en contacto, determina el potencial eléctrico de la esfera A cuando está en contacto. A ver. Constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. Carga inicial de A y de B. Una es más pequeña que la otra, ¿no? Un radio A igual a 16 centímetros y un radio B igual a 4 centímetros. Se ponen en contacto, chicos. Se ponen en contacto. Yo te pregunto, si dos cuerpos cargados se ponen en contacto, ¿qué se genera? ¿Qué se va a generar, chicos? Se genera una transferencia de electrones, ¿cierto? Se genera un proceso de electrización por contacto. Profesor, ¿eso qué significa? ¿Que se van a transferir electrones y sus cargas van a cambiar? Sí. Y, profe, ¿cuánto será su carga final? Y alguno tal vez me dirá, profe, ¿son iguales? No son iguales. Recuerda que la carga final son iguales cuando los cuerpos son idénticos. ¿Estos dos cuerpos son idénticos? No, no son idénticos. Le dicen que los cuerpos tienen radios distintos. Al tener radios distintos, deben ser proporcionales a su tamaño, ¿cierto? Como dice José. Pero, ¿cómo encuentro ese valor proporcional? Entonces, para poder notarnos algo, ya dando un poquito de avance a lo que vamos a ver la siguiente semana. Se supone que hay una transferencia de electrones, ¿no? Y lo que tú vas a ver la siguiente semana es justo movimiento de electrones, movimiento de cargas. Y el flujo o el movimiento de las cargas eléctricas siempre se genera debido a una diferencia potencial. Profe, ¿eso sí qué significa? ¿Que cuando hay diferencia potencial hay flujo de cargas? Sí. Y si no hay diferencia potencial, no hay flujo de cargas. Entonces yo te pregunto, para que ya no se genere flujo de cargas y estén los cuerpos en equilibrio electrostático, la diferencia potencial, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, obligatoriamente. Entonces, para que esa diferencia potencial sea 0, significa que el potencial en A y el potencial en B deben ser iguales. Entonces, mira lo que tengo. Por conservación de la carga, al inicio yo tengo carga inicial Q más Q mayúsculas, A más B, igual a la carga final, que es Q más Q minúsculas, ¿no? Ahí está. Entonces se va a cumplir que al final la suma de cargas debe ser los 20 microcoulomb que hay al inicio, pues, ¿no? Uno tiene 20 y el otro tiene 0, sería 20 microcoulomb. La suma de los dos al final debe ser 20 microcoulomb. La pregunta es, ¿cómo se divide esos 20, no? Para eso debemos cumplir lo siguiente, ¿no? Para que queden en equilibrio electrostático, se debe cumplir que los potenciales finales deben ser iguales, porque al tener mismo potencial, se
se deja de transferir cargas, ¿no? Ya no se mueven las cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico para una carga, bueno, para un casquete esférico como esta, o una esfera metálica, ¿no? Se calcula como constante de Coulomb la carga entre el radio. ¿Recuerdas lo que vimos en la teoría? Constante carga entre radio. Igual a constante carga entre radio. Y eso me generaría que las cargas finales son proporcionales a su radio. A mayor radio, mayor carga almacena. ¿Te das cuenta? Proporcionales a su tamaño. A mayor radio, mayor carga. Entonces, podemos decir que la carga de A es proporcional a 16 y la carga de B es proporcional a 4. Para ser más claros, la carga de A es 4 veces la carga de B. Teniendo esto en cuenta, vamos a reemplazar en la ecuación número 1 y tendríamos que la carga de A debe ser 16 y la carga de B debe ser 4, ¿no? De tal manera que la suma sea 20. Una vez que ya has calculado las cargas de A y de B, ya puedes calcular el potencial de A. Pero también recuerda que el potencial de A es igual al potencial de B, ¿no? Entonces el potencial de A es constante carga entre el radio. Constante 9 por 10 a la 9. La carga 16 por 10 a la menos 6. Y el radio 16 por 10 a la menos 2. 16 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, chicos, potencial en A sería 9 por 10 a la 5 volts. Problema número 4, la respuesta es la A. Avioncito, chicos. Problema número 4, avioncito. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Problema número 5. Uy, ya falta poco, chicos. Ya falta poco. Problema 5 dice lo siguiente. ¿Qué cantidad de carga eléctrica se almacena en un condensador con capacidad de 1 microcoulomb si se aplica un voltaje de 200 volts? Oye, profe, este es sencillo, directo, fórmula. Formulón, como dirían por ahí. Entonces diremos, mira, ahí está la carga, bueno, ahí está el condensador, el flujo de cargas y la diferencia potencial al cual está conectado. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia potencial es 200, según datos. La capacidad es 1 microcoulomb. Disculpa, 1 microfarad. La capacidad es 1 microfarad. Que es 10 a la menos 6 Faraday. Y la carga almacenada sería capacidad por voltaje. La capacidad es 10 a la menos 6. El voltaje es 200. Entonces, sería 2 por 10 a la menos 4. Que sería 200 microcoulomb. ¿Listo? Problema acabado. Consecuencia. Explosión y fundición del condensador. Interesante. Explosión y fundición del condensador. Interesante. ¿Anterior, Alexa? No, ¿qué pasó? Mira, hasta aquí es conservación de la carga. Esa primera parte es conservación de la carga. Carga inicial es igual a carga final. Entonces lo que generamos aquí es que las cargas finales tienen esa relación, ¿no? La suma de los dos es igual a 20. Si fueran cuerpos homogéneos, idénticos, disculpa, si fueran cuerpos idénticos, la carga de cada uno de ellos sería 10 y 10, ¿correcto? Pero como no son idénticos y tienen radios distintos, ¿qué se va a cumplir? Que la carga final va a depender del equilibrio, va a depender del tamaño, ¿listo? Y para que se genere el equilibrio, los potenciales deben ser iguales. Para generar el mismo el equilibrio electrostático, el potencial en A y el potencial en B, en la superficie obviamente deben ser iguales. Ahora, en la teoría vimos que para una esfera se va a cumplir que el potencial eléctrico tiene esta forma: constante la carga de la esfera entre el radio de la esfera. Esos dos potenciales en A y en B deben ser iguales. Los igualo y me generaría que el potencial de la primera esfera es proporcional a 16, que es su radio, y la carga de la segunda esfera es proporcional a su radio, que es 4. Entonces ya tenemos la proporción. Entonces yo ya sé que la carga de A es 4 veces la carga de B. Y con ese valor lo reemplazo en la ecuación 1. Lo reemplazo nada más y lo resuelvo, pues, ¿no?
Si reemplazo sería carga de A igual a 4 veces la carga de B, entonces sería 4 veces carga de B más carga de B es igual a 20. 5 veces la carga de B es igual a 20, y me generaría estos valores. La carga de B vale 4 microcoulomb, y la carga de A obviamente vale 16 microcoulomb. Hasta ahí ya tenemos, mira, acá hay como tres problemas. Acá hay como tres problemas. Como ya calculé la carga de A y la carga de B, calculo el potencial en A. Potencial en A, ¿cómo sería? Constante la carga entre su radio. Entre su radio. Entonces la constante es 9 por 10 a la 9. La carga es 16 por 10 a la menos 6. Y el radio es 16 por 10 a la menos 2. Operas y me sale 9 por 10 a la 100. ¿Listo? Ese sería el problema número 4. Son varios procedimientos, obviamente, ¿no? Son varios procedimientos. Listo. Y la 5 ya lo hicimos, pues, ¿no? Es directo, chicos. Me piden la carga se calcula con la capacidad por la diferencia potencial. La capacidad me lo dan, 10 por 10 a la menos 6, y el voltaje es 200. Por lo tanto, me daría una carga de 200 microcoulomb. 200 microcoulomb, que es bastante. Al ser un valor muy grande, obviamente, te dicen por ahí, ¿no? Explosión y fundición del condensador, obviamente. Problema número 6, chicos. En el sistema de condensadores mostrados en la figura, C es igual a 100 microfaradios. Si la diferencia potencial entre los puntos A y B es de 10 volts, determine la energía almacenada en el sistema. Es muy parecido al anterior, ¿no? Solamente que en el anterior te pedían carga, pero en esta te piden energía. Parecido. Entonces, para eso necesito calcular la diferencia potencial del sistema. Bueno, te lo dan de datos, ¿no? Es 10. Entonces me faltaría calcular la capacidad equivalente del sistema. Recuerda que hay 1, 2, 3, 4, 5 capacidades. 5 condensadores. Entonces debo reducirlo a uno solo. Entonces, para eso debo fijarme quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Y me doy cuenta que estos dos están en paralelo. Y al estar en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Con la suma directa. Y cuando estos dos están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Con la suma directa. Entonces, mira lo que me queda. Me quedaría que al sumar el C más 2C, me daría 3C. Como están en paralelo, solamente se suma. Se cumple para ambos lados lo mismo. Por lo tanto, el sistema me quedaría de esta manera. Condensador 3C más condensador 3C, que es del medio, y condensador 3C, que es el de la derecha. Todas son iguales, ¿sí o no, chicos? Así son todas. Igualitos, los tres condensadores. Con una capacidad de 3C. Profesor, pero estos 3C están en, bueno, 3 veces 3C, están en serie. Y al estar en serie, ¿cómo se calcula el equivalente, chicos? El equivalente se calcula con la suma de inversas. Suma de inversas. Entonces, aplicando la suma de inversas me quedaría, la inversa de la capacidad equivalente es igual a la inversa de 3C, más la inversa de 3C, más la inversa de 3C, igual a 3 veces entre 13, o 3 entre 13. Conclusión, entonces. Capacidad equivalente igual a C, que vale 100 microfarads. Tanto para eso, para 100 microfarads. Una vez calculado la capacidad equivalente del sistema y teniendo en cuenta el voltaje del sistema, que es 10, calculo la energía. Entonces, la energía almacenada para el sistema sería 1/2 de la capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado. 1/2 de la capacidad equivalente, que sería 100 por 10 a la menos 6, porque es 100 microfaradios, por el voltaje, que es 10 al cuadrado. ¿Cuánto saldría esto? 5 por 10 a la menos 3. Esto es 5 milijoules. Problema número 6. La respuesta es la A. Problema número 6. Avioncito, chicos. ¿No? Problema número 6. Avión. Reducción y calcular la energía. Calcular la carga ya es suficiente. Con la energía ya es avanzado. Para un examen es ya avanzado.
No por la dificultad, sino por el tiempo que te toma. Imagino que esto es parecido, solamente que un sistema más complejo. Esto. El sistema de condensadores mostrados en la figura se conecta a una fuente de voltaje de 100 volts. Determine la carga almacenada en el condensador de 8 microfarads. Solamente en el de 8, ¿eh? No el de total. Solamente en el de 8. A ver, cualquier tipo de sistema se comienza reduciendo lo más que se pueda para poder analizarlo de la mejor manera. Entonces vamos a reducir. 2, 4 y 2 microfaradios se encuentran en paralelo. Si están en paralelo, profesor, se calcula el equivalente mediante la suma de inversas, o la suma directa. ¿Verdad? Eso es algo que muchos se confunden y se olvidan también. Confunden resistencia con condensadores, y también lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Está? Cuando son condensadores y están en paralelo, es la suma directa, es decir, 2 más 4 más 2. 8 microfaradios sería el equivalente a esos tres. Por lo tanto, mi sistema me queda así. 8 microfaradios, voltaje. Ahora, estos dos se encuentran en serie, ¿no? En serie. Como están en serie, ahora sí. Suma de inversas. Ahora, hay una manera de resolver esto de una manera más rápida, ¿no? Si son dos nada más, si son solamente dos y están en serie, lo puedes calcular mediante el producto sobre la suma. 8 por 8 entre 8 más 8. ¿Cuánto es 8 por 8 entre 8 más 8? Es 4 microfarados. Entonces, el equivalente es 4 microfarados y me quedaría este. Ahí está, el equivalente y el voltaje. ¿No? Ahora, algo que debemos recordar de la teoría. Cuando yo tengo condensadores en serie, ¿cómo es la carga para ambos? La carga es la misma. La carga es la misma. Siempre que están en serie, la carga es la misma porque la carga no se crea, no se destruye. Solamente se transfiere. Si la carga es la misma cuando están en serie, en el equivalente, ¿cuánto será? Profe, la misma, pues. Porque es la que se va a transferir, ¿cierto? ¿Te cuenta, no? Solamente está saltando de un condensador al otro. Entonces, en el equivalente la carga es Q. Profesor, pero a mí me piden la carga en el condensador de 8 microfarados. Profe, pero también es Q. Mira qué coincidencia. La carga del sistema es la misma carga que almacena el condensador de 8 microfarados. Misma carga. Por lo tanto, la carga almacenada en el condensador equivalente es igual a la carga almacenada en los otros dos condensadores de 8. Entonces da igual cuál calcule, ¿no? Voy a calcular para el sistema equivalente. Para el equivalente, la carga almacenada es igual a capacidad equivalente por el voltaje total. La capacidad equivalente es 4 microfaradios y el voltaje sería 100 volts. Por lo tanto, me quedaría 400 microcoulomb. Problema número 7. La respuesta es las Sechkos. Problema número 7, casita, ¿no? ¿Listo? Como vimos, reducción y luego calcular la carga. Bueno, te pueden pedir la carga o te pueden pedir la energía, ¿no? Que también es. Última pregunta, de verdadero y falso. Un condensador de placas paralelas se conecta a una batería o pila. Si la diferencia entre las placas se reduce a la mitad, se reduce a la mitad. Si la distancia entre las placas se reduce a la mitad. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, acá tengo mi placa, una distancia D y carga menos Q y más Q. En el campo interior se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad sería de medios. Entonces la carga almacenada ya no sería la misma, ¿no? Cambiaría todo. El campo interior también sería distinto. Vamos a ver en qué cambia. La diferencia de potencial entre las placas cambia. ¿Tú crees que la diferencia de potencial cambia? ¿Quién proporciona la diferencia de potencial? ¿Quién genera esta diferencia de potencial? ¿Las placas o la pila? ¿Quién lo genera? Las pilas, ¿no? Las pilas, la batería. La batería. Es como si tú cambiaras tu electrodoméstico, ¿no? Profe, me he comprado una nueva tele, me he comprado mi Nintendo,
he comprado una plancha, una tostadora, cambias tus electrodomésticos, cambias los condensadores, cambias las resistencias, cambias todo. Pero la fuente es la misma. La fuente de tu casa, ¿quién es? La empresa eléctrica, ¿no? Esa es la fuente. Ella te proporciona la energía. ¿Y cuánto es la fuente? De 220. Puedes cambiar muchas cosas en tu casa, pero la fuente, la pila, no va a cambiar. Entonces, ¿la diferencia potencial entre las placas cambia? No, pues, profesor, no cambia. Eso sería falso. ¿Listo? Los condensadores pueden cambiar su estructura, su distancia de separación, el área, el material entre ellos, pero la fuente nunca va a cambiar. No, no está cambiando su color. La primera es falsa. Dos, la intensidad del campo eléctrico entre las placas se duplica. La intensidad del campo eléctrico entre las placas se duplica. Uy, esto es interesante. Sabemos que la diferencia potencial es igual al campo por la distancia, ¿no? Cuando vimos la relación entre el potencial y el campo, encontramos esto. La diferencia potencial es igual a campo por distancia, ¿ya? Entonces me doy cuenta que para el primer caso se cumple eso. Y para el segundo también. Pero para el segundo caso, la distancia es la mitad. La distancia es la mitad. Pero el potencial es el mismo. Entonces, potencial es igual a el nuevo campo por D medios. El nuevo campo por D medios. Como para el caso inicial y para el caso final, el potencial es el mismo, yo puedo decir que el potencial inicial y el potencial final son iguales. Entonces, igualo al campo por la distancia inicial y final. Entonces, campo E, que es al inicio, por la distancia D, que es inicial, es igual al campo E', que es el final, por la distancia D medios, que es el final. Simplificando por ahí los DD, me quedaría que el campo final es igual a 2 veces el campo inicial. Por lo tanto, ¿se ha duplicado, sí o no? Sí, se ha duplicado. Se ha duplicado el campo eléctrico. Entonces, si yo reduzco a la mitad la distancia, el campo se duplica. Si reduzco la tercera parte, la distancia, el campo se triplica. Así es sencillo. La segunda es verdadera. Y para cerrar con broche de oro, la tercera. La carga eléctrica del condensador no cambia. Al ojo, pues. ¿Cambia o no cambia? 3. Entonces, eso está claro, ¿no? La carga eléctrica de quién depende? De la capacidad, ¿no? A mayor capacidad, mayor carga almacenada. A menor capacidad, menor carga almacenada. Y la capacidad depende de epsilon, que depende del material entre las placas, lo cual no ha cambiado. Depende del área de las placas, no ha cambiado. Pero sí ha cambiado distancia de separación. Por lo tanto, si la distancia de separación cambia, la capacidad cambia. Y si la capacidad cambia, también cambiaría la carga. Y acá está la demostración. Si me dicen en cuánto ha cambiado o cómo ha cambiado, ahí está demostrado. La capacidad es epsilon sub 0 por A entre la distancia D. Y la nueva capacidad es epsilon sub 0 por A entre D medios. Esto me generaría que hay una relación de 1 a 2 entre las capacidades, ¿no? La nueva capacidad es 2 veces la capacidad inicial. C' es igual a 2 veces C. ¿Listo? Si multiplico a ambos lados por diferencia potencial, por delta de V, para generar capacidad por delta de V, que es igual a carga, me quedaría al final que la carga en el condensador final O2 es igual a 2 veces la carga inicial. Esa sería la relación de cargas. La carga final es igual a 2 veces la carga inicial. Entonces, hay mayor carga almacenada en el segundo condensador que en el primero. Entonces, recuerda algo. Si tú reduces la distancia, aumentas la energía. Y si aumento la energía, aumento la carga y la capacidad del condensador mismo. Si aumentas la distancia, se reduce todo lo demás. Tercera proposición, chicos, sería falsa. Me dicen que no cambia, claramente cambia. Problema número 8, la clave es la C, chicos. Problema número 8. En el problema, a menos que te diga el problema, el voltaje no cambia, ¿no? Te pueden decir que lo conectan a una pila más fuerte, ahí sí cambia. Claro. ¿No? Sí, ahí tendríamos que analizar todo en realidad, pues, ¿no? Ver varias cositas. Pero es raro que nos pidan analizar
esos cambios bruscos, ¿no? Hay muchos cambios, es más complicado analizar, ¿no? Queda, gracias. Listo. Problema número 8, chicos, la clave es la C, y con eso sería todo por el día de hoy. ¿Dicto las claves de caso? A ver, a ver. Daniel, ¿me apoyas con esto? Ya. Ya, te dicto las claves de los problemas de caso. Problema número 1, avión, 1A. 2, casa. 2, casa. 3, barco. 3, la B. 4, barco. 4, barco. 5, avión. 5, avión. 6, casa. 6, casa. Y 7, dado. 7, dado. Esas serían todas las claves, chicos. Ya nos vemos la siguiente semana. Gracias. Cuídense. Chao. Nos vemos José, nos vemos Daniel, nos vemos Alexa, Alexandra también. Cuídense. Ya, profesor, cuídese. Igualmente, chicos, cuídense. Hola, Camila.